ustedes, ya puse a grabar la reunión para que con ese link ustedes pueden con el nombre de la conferencia, el nombre de la conferencista, pueden buscarla para nuevamente pues mirarla como quieran, ¿no? Bueno. Entonces, hoy le damos la bienvenida a María Elizabeth Sala Silva. Ella es egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en enfermería, ¿no? Tiene un curso de cardiología, tiene un curso de circulación extracorpórea en cirugía cardiovascular, el INSITH. Ella ahorita vuelve y nos dice, porque de pronto yo les estoy pronunciando mal, maestría en psicología, Instituto Mexicano de Psicooncología, perdón, psicooncología, diplomado de hipnosis, diplomada de psicoterapia transpersonal integrativa, docente del IMPO, del programa de la maestría en psicooncología y de la maestría en tanatología, plantel de Montevideo. Ahí suena Tlampán. Bueno, taller de salud y naturaleza, multiplicadoras de asistencia social para la salud, programa de movimiento de la salud popular de la Ciudad de México, taller de medicina integrativa y complementaria, docente de la Escuela de Altos Estudios de Salud, EAIS, La Salle, México. Bueno, hoy nos trae la conferencia titulada Atención integral del paciente terminal de lo prehistórico a la actualidad. Entonces, pues, sea bienvenida y Gracias. le quedamos. Gracias Beatriz por la presentación. Ay, ay, ay. Aquí déjame ver. Está mal. Sí, mira, lo que me decías que yo tendría que explicarles de qué se trataba. Tú me dices si ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya, perfecto, ya se está viendo. Perfecto. Muy bien. Es la abreviación en el posgrado de enfermería cardiológica, son las siglas del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ahí yo fue donde me formé como enfermera y donde seguí después ejerciendo la carrera y bueno, los posgrados y postécnicos, y todo esto me llevó finalmente a lo que tú leíste para como conclusión de este currículum. Y bueno, fue parte también de el encuentro con las personas que, siendo egresada del instituto, había personas que fallecían de muerte súbita, había personas que tenían falla cardíaca grado 4 en espera de un trasplante cardíaco que quizá nunca llegaba, a enfermos de familias que tuvieron hijos con muerte de cuna, llamado así, que eran muertes súbitas repentinas y que no se explicaban el por qué venían. Entonces en ellos creaba un gran dolor en el cual yo no encontraba cómo favorecerles la situación, y fue que finalmente de donde prendo siendo de cardiología y aplicando mis conocimientos en esa área, me llevan al complemento de lo holístico, de lo que es la persona, no nada más un órgano, un cuerpo, sino todo lo demás: mente, cuerpo, espíritu y todo lo que implica, lo social también. Entonces, pues damos inicio. Sí se ve bien la proyección, Perfecto. Beatriz. Sí, señora, se Perfecto, ve perfecto. muchas gracias. Bien, entonces el título es La atención integral del paciente terminal, viéndolo desde el aspecto prehispánico a la actualidad. Esto es en el sentido de conocer, yo creo que como gente latinos, desde el área de la conquista, ya de hace de 500 años, llevamos en esencia la salud, la curandería, el manejo de técnicas diversas, de lo que se ha enraizado desde nuestras tierras hasta lo que la tecnología nos ha permitido llevar y avanzar. Con esto quiero que entendamos el concepto de lo que es el cuerpo humano como microcosmos, en el aspecto de que todos esos microorganismos que se formaron a lo largo de la historia, más de 4.000 millones de años que tenemos
como precepto fundador de lo que conocemos ahora con el mundo actual. Todo esto es lo que somos ahora. Y la ciencia, por supuesto que ha implementado la situación de que esta imagen que vemos ahora, en donde se ven así como una serie de organismos diversos en una cadena cíclica, bueno, pues lo vemos nosotros también en el ciclo circadiano, en el cual influye en la activación y en la actuación de cada uno de nuestros órganos, de la punta del cabello a la punta del dedo gordo de los pies. Y en ese sentido es que yo quiero que ustedes se lleven la trayectoria de esta breve recopilación, porque realmente hablar de herbolaria y de todas las alternativas que tenemos ahora en el manejo de un paciente nos llevaría muchísima más que una hora. Entonces, las culturas precolombinas son esta mezcla precisamente de nuestra religión, de la magia de la ciencia, pero también de esa visión que más allá de la aplicación de estos remedios elaborados a base de animales, muchos de ellos de minerales que se encontraban dentro de la diversidad de nuestras tierras, con ellos se adjudicaba también esta cuestión de magia, de ciencia, porque se concebía en ese entonces también una parte oscura dentro de la medicina, del sacerdocio, incluso de nuestros ancestros, que era que la enfermedad era el pago también de una culpa. Y este concepto se lleva después con la simbiosis de la cultura este, de la conquista, pues se lleva a cabo del todo, ¿no? La religión, sobre todo la católica, que hasta la fecha es por amplia gama lo que más se lleva a cabo en estas, sobre todo en el área de América Latina, bueno, pues se creía que la enfermedad era un castigo y así se manejaba. Entonces, la magia, los rituales mágicos que llevaban los sacerdotes, era con la intención también de proteger, de eliminar, de limpiar las impurezas del ser para dar paso después a la sanación. Todos estos ejemplos que vemos aquí en las ilustraciones, bueno, eran una forma, ellos aplicaban enemas para cuestiones que veían de tipo digestivo y que emancipaban como una cura probable para los antiguos. Ay, no quiere cambiar, espera. Ay, perdón. Entonces vemos que los sacerdotes en ese entonces era la gente más eh, eh, privilegiada, pero también eran las gentes de edad mayor los que se dedicaban a este tipo de condiciones. Vemos aquí una serie eh, de elementos derivados, sí, de lo que tenían a su alcance de hierbas, de plantas, de copal, que se extraía hasta el día de hoy de las raíces de las cortezas de los árboles que tienen ese nombre de copal, y se llevaba a cabo una serie de rituales, primero que todo de limpieza, de purificación, de sanación del ambiente y del cuerpo físico, para después llegar a lo trascendente que era el espíritu y el alma de las personas. Entonces, el curandero, como lo vemos, era un agente terapéutico, sí, y tenía la competencia cultural y aceptación de toda esa sociedad donde se encontraban para desarrollar acciones simbólicas en el sentido de ritual con el enfermo, con la familia incluso, para la trascendencia y la mejora del mismo. En la medicina prehispánica, bueno, sabemos que nuestros antepasados básicamente eran guerreros, eran cazadores, entonces concebidos en esa situación, pues tenían lesiones relacionadas con sus hábitos y sus competencias. Entonces, las heridas, todo lo que ellos llegaban a tener, a provocarse en las contiendas y las faenas recibidas, bueno, pues se curaban con los mismos elementos que estaban en el entorno. Esto es, con hierbas, con las hojas más grandes
de las plantas con raíces, se daban como tipo de antídotos para disminuir el dolor. Algunos de ellos también provocaban la hemorragia, se ven aplicar torniquetes y esto que vemos aquí en la primera imagen era el amarre de la como férula que ellos encontraban a través de lo que conocemos como maguey, no sé si ahí ya en Colombia se lleva el mismo nombre, incluso de las hierbas, puede que haya alguna diferencia, pero esto era lo que ellos utilizaban, las grandes hojas, las pencas del maguey para fijar esas fracturas, para tratar de sanar, incluso de ligar en caso de que hubiese una hemorragia. La herbolaria, desde ese entonces, pues, fue creando, amplitud de utilidades, con el conocimiento previo y también de la cabeza, los pies sabían qué dar para una cefalea, una migraña, heridas eruptivas en la piel. No sabemos a ciencia cierta si, había un tipo de situaciones oncológicas tan graves y tan grandes. Obviamente, la situación de diabetes y eso no se daba, ni la obesidad, porque ellos eran personas que se dedicaban a la cacería, a la conquista, a la lucha de un pueblo contra el otro. Entonces, eran gente que tenía una condición física, relevante, importante para poder desempeñar todas esas actividades. Entonces, lo que vemos ahora como una segunda pandemia con datos estadísticos a nivel mundial, pues afortunadamente no se tenían. Las lesiones eran de otro tipo, las agresiones, pero también para los rituales había mecanismos que se utilizaban para incluso para la belleza física tanto del hombre como la mujer. Con estos pinchos que vemos del lado izquierdo de la proyección, eran las espinas de las pencas del maguey o de los nopales con los que se cosían o bien incluso se suturaban. Entonces ellos francamente pues eran con lo que tenían que hacían este tipo de curandurías. Voy a poner un video muy pequeñito acerca de lo que era otra alternativa que ellos utilizaban que se llama temazcal.
Les dejo hasta ahí porque ya el resto era pues parte del comercial, pero creo que en este video que es breve se complementa bastante lo que la concepción de que ellos tenían de este tipo de nichos, en donde sobre todo se daba atención a la mujer puérpera con el efecto eso de que trasudara, de que eliminara todas las toxinas que se había recopilado en el momento del parto y que se purificara también con diferentes hierbas que se dejaban ahí con la humedad, con el calor. Aproximadamente se deja 1 hora, 40 minutos como mínimo, y al salir se cubre perfectamente la persona, hombre o mujer, quien haya entrado, y se le debe de beber agua de manantial, agua natural, de lo que generalmente por los ríos y estos lugares están situados estratégicamente para dar todo ese seguimiento y trayectoria de sanación. Veamos entonces cómo la herbolaria, a partir de eso, entonces, el ajo, la equinacia, el orégano, que también es un condimento que se utiliza en la alimentación aquí en México, no sé, allá en Colombia, el eucalipto para las enfermedades respiratorias, la menta como digestivo, la cebolla como antibiótico, igual que el ajo, crudos, es la presentación como tienen más efecto, el jengibre como antiinflamatorio, el limón también como antiséptico vitamínico, por supuesto. Las setas, el tomillo y todo esto, bueno, pues son elementos que se usan en la cocina, pero también tienen efectos antiinflamatorios. El té verde, que es antioxidante, el propóleo para la tos, el clavo, etcétera, para las dolencias de las muelas. Entonces, vemos cómo todos estos elementos que se tenían a flor de piel ahí en nuestra madre tierra eran utilizados por nuestros antiguos pobladores. Y bueno, en esta imagen que les pongo yo aquí es un caso de viruela que fue lo que nos trajeron como parte de la conquista también y fue una epidemia terrible que dio muerte a muchos de los que habitaban en estas tierras. Se trató de buscar en ese momento lo que hubo para tratar de mediarlo, pero muchos de ellos fallecieron. Y bueno, todo esto estaba escrito o descrito en códices, en náhuatl, en maya, y bueno, con la conquista pues también toda esta serie de curaciones y demás se fueron tratando de eliminar, de contrarrestar em, toda esta incorporación de elementos animales, minerales y de plantas con el motivo de prevenir y curar las enfermedades, pues se fue alejando con la intención también de los que llegaron en ese entonces de evitar que las condiciones, las tradiciones, los rituales hicieran a un lado la religión. Entonces vemos lo que se ha descubierto a través de la historia de la medicina prehispánica descrita y basada en los libros que, que, que yo consulté. Bueno, había dentro del músculo esquelético fracturas de cráneo por las condiciones de guerra que ellos manejaban, de húmero, todos los huesos más largos, columna vertebral, pelvis, costillas y probablemente, como les decía, debidamente a las guerras y a los traumatismos a los que ellos se sometían. En los adultos mayores, que el promedio de vida, fíjense, no era tan alto, era aproximadamente de 35 años más o menos, 5 en los varones, que eran pues a los que salían a luchar y tenían este tipo de compromisos sociales, entonces no llegaban a tanto las edades. Reumatismo se encuentra en la columna vertebral, en articulaciones de rodilla y tobillo, pero eran casos muy esporádicos. La condromalacia, la osteomielitis, por las cargas, eso sí, porque se tenían que trasladar de diferentes espacios y distancias con cargas muy pesadas para cubrir sus necesidades a través de todas las condiciones que hubiera en su tierra, ¿verdad? Entonces, sí hay deformaciones y el osteosarcoma como tal, como problema oncológico, solamente hay un esqueleto en la Sierra Mixteca de Oaxaca, en donde hay un antecedente de este padecimiento. En la piel, bueno, pues todo lo que pudiera haber estado expuesta, tanto en el área de selva, desierto, que tenían, donde mismo, donde ellos vivían, en la sarna por ácaros, en las bubas o linfomas, y en cáncer de mama, pues no está descrito del todo como tal pues, por la que la vida no les daba para que se desarrollaran esas enfermedades que sabemos ahora que son
de diferentes multifactoriales. A este personaje de Fray Diego de Landa se los puse aquí, era un sacerdote de la orden franciscana que en el año de 1567-64 aproximadamente se envía a la parte sur de nuestro territorio con el afán de evangelizar a los indios, más bien a la población indígena, ¿verdad? Porque los indios, bueno, pues sabes que son la India, que creo que también le van a cambiar el nombre, pero en el afán de imponer la religión católica, acaba con todos, la mayoría de los códices que estaban descritos, todos los beneficios de la herbolaria, y quemando con eso pues un tesoro invaluable, ¿no? Que después el fray Juan Badiano trata de recopilar nuevamente, pero a la fecha solamente hay 2000 plantas que están nuevamente descritas con todo lo que ellos habían descubierto y para qué los utilizaban. Pero todos los demás en este entonces fueron quemados. Este es el personaje, nada más como dato cultural se los dejo. Bien, la definición de la medicina complementaria y alternativa, que es como la conocemos actualmente, que se ha estado incluyendo en el manejo del paciente terminal. ¿Por qué? Porque sabemos que el concepto de paciente terminal es aquel que ya no responde a ningún tratamiento médico y que tiene un promedio de vida aproximado de 6 meses. Puede ser más, puede ser menos, pero es un promedio. Entonces, están tan saturados ya de medicamentos, de tratamientos que ya muchas veces no aceptan lo convencional. Y es cuando entonces, tratándose de darles mejor calidad y cantidad de vida tanto a ellos como a sus familiares, se les ofrece estas condiciones. Cuando se dan, pues también como intervenciones del cuerpo, de la mente, como les decía yo, como seres integrales que somos, de mente, cuerpo y todo lo espiritual, la manipulación y métodos basados en el manejo del organismo, terapias biológicas, terapias energéticas, el reiki, la acupuntura, los masajes, todo esto se ha incluido y se va adecuando definitivamente por paciente. Por supuesto que las meditaciones, como vimos en el temazcal también, calman, relajan, mejoran el equilibrio psicológico porque llevan a adentrarse en otro ámbito diferente a la problemática que tiene el enfermo, al menos en esos momentos que les estamos ayudando a respirar, que transpiran y se concentran en sí, se olvidan y tratan de sobrellevar todas las enfermedades y síntomas para tratar también de promover un poco de salud y el bienestar en general del enfermo. La acupuntura, pues sabemos que es una técnica también ancestral que viene de China, que tiene más de 2000 años y más diversas técnicas de inserción de agujas a través de la piel y que tienen puntos maestros muy específicos que las personas que se dedican a esto y lo manejan en forma práctica y científica, obtienen muy buenos resultados como manejo del dolor. Y bueno, desde siempre ha sido de las prácticas curativas más antiguas que conocemos e incluyen también ejercicios de respiración profunda, ensoñación dirigida, la hipnoterapia, la relajación progresiva, el Qigong y el Tai Chi. Bueno, son todas estas técnicas que nos vienen del Oriente, pero que a la fecha han tomado mucho auge y basadas, como les decía, en todos estos personajes que tienen muchos años ya de aplicarlas con muy buenos resultados. Em, el Reiki, el yoga, y la abrazoterapia también es muy importante porque en ellos se liberan neurotransmisores que van a provocar una sensación de bienestar y van a tranquilizar los dolores. Ujú. Es un manejo terapéutico en forma profesional también, que ya muchas personas que se han dedicado a esto lo conocen, lo manejan, y bueno, todo fluye del cuerpo hacia adentro, pero también como la cosmovisión somos parte del reflejo y espejo de nuestro universo. Entonces, en este sentido es que la energía se equilibra, se relaja física y emocionalmente. Con ello todo el cuerpo, el dolor muscular, los dolores de menstruales, de la espalda, sobre todo la espalda baja,
y permiten incluso combatir el insomnio. Hay ensayos clínicos en pacientes con cáncer de mama en donde la calidad de vida se controla solamente con la respiración. Cuando el paciente está herido, lastimado, pues un paciente quemado, politraumatizado, que no se puede manipular, que no se puede mover, bueno, pues están las opciones como de reflexología, ya sean podal o manual, en donde tocando los puntos claves de la estimulación podemos otorgar con un masaje terapéutico estas condiciones de bienestar. Em, Hay muchos estudios que actualmente ya sustentan estas condiciones, porque antes no se creía, porque acuérdense que para la ciencia lo que no se puede probar no existe. Entonces, no se admitía como algo procedente, ya que no se podía probar. Ahora, con todos los estudios de resonancia magnéticas, con los cambios de colores de los foquitos y demás, cuando el paciente está sometido a estas pruebas y a estos estímulos, se comprueba realmente la liberación de estas hormonas de la felicidad, de estos neurotransmisores que son dopamina y noradrenalina y citocinas y demás, que mejoran la conducta del enfermo, y aquí hay un aproximado estadístico del manejo de terapias naturales, cuántas han sido terapias manuales, que es un 11.6, la homeopatía 11.8, métodos de cuerpo-mente, tratamientos biológicos para hacer un 100%. Y no está peleada la medicina alópata con la medicina homeopática. Lo que sí es muy importante recalcar es que tienen que ir con profesionales que existen, obviamente dentro de las dos ramificaciones del área de la salud y de la medicina. Entonces se ha logrado hacer un binomio muy interesante y complementario para un paciente que tiene estas condiciones. Hay que saber también que tienen, aunque nos digan que no hay contraindicaciones porque están en las milésimas partes de la potencialidad de las plantas en el momento que se hacen las preparaciones de las microdosis y de las tinturas, sí hay posibilidades de interferir con algún proceso terapéutico. Entonces, si la persona, si el paciente o el familiar, según la condición, no le expresa al médico que está tomando herbolaria, no se sabe si se va a potencializar la terapéutica médica o se va a disminuir. Entonces, es un juego, un doble juego que no lleva ningún beneficio al enfermo. Entonces, sí hay que darlos, sí tienen muchos beneficios. Es, por ejemplo, la hierba de San Juan, que tiene un efecto antidepresivo y provoca relajación, tranquilidad en pacientes con crisis de ansiedad, y se evita, bueno, pues estar dando psicofármacos, ¿no? El ginseng, que también es un estimulante y muy bueno, igual que el estímulo de la cafeína para las condiciones cerebrales, pacientes con demencia senil y todas estas pues, secuencias de la senectud, por ejemplo, son muy favorecedoras, pero producen hipoglicemia. Y también hay picos en donde este ciclo circadiano que vimos al inicio de la presentación tiene mucho que ver con el efecto terapéutico de los medicamentos, y esto se tiene que saber, y obviamente por eso les hago hincapié en que sean profesionales para que sepan, de acuerdo al psicofármaco, qué función, a qué hora lo quiero dar, igual que el cardiotónico, igual que el hipoglicemiante, igual que el antihipertensivo, a qué hora lo voy a dar para que realmente alcance ese puntaje de, de efecto sobre mi paciente y no lo contrario. El ginkgo biloba también se da para mejora de la circulación, y solamente la circulación vascular periférica. Solamente son unos ejemplos que yo les pongo, que son muy favorecidos, muy utilizados, incluso recomendados, pero son de boca en boca, muchas veces no se usan por profesionales, desafortunadamente, y también pueden producir efectos hipoglucemiantes. Entonces, si el ginkgo biloba bien y se lo toman las personas que tienen problemas de varices o de cuestiones venosas y se lo toman en la noche, ¿qué pasa? Pues estamos en ayuno y va a ser más hipoglicemia, y en la mañana pues puede que no amanezca. Entonces, por eso es muy importante que sean profesionales de ambas partes, que estén trabajando a la par para la mejora del enfermo, cualquiera que sea.
Hay centros oncológicos que también ya están trabajando lo de la microbiótica. Acuérdense que ahora se ha descubierto también que el mismo tejido cerebral forma parte de nuestro sistema digestivo. Entonces, muy importante cómo duerme el paciente, pero también cómo es su ingesta, cómo es su defecación, cuántas veces va al baño en el día, cuántas tomas de alimento, así como está durmiendo. Entonces, una cosa va concatenada con la otra y es muy importante saberlo siempre con la finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestros enfermos, disminuir su fatiga y el tiempo que tenga que durar, que sea lo mejor. ¿Cuáles son mi como tipo de propuestas, pero también la conclusión de todo esto que me ha tocado vivirlo? Pues que los medicamentos y este tratamiento no son sustitutivos al tratamiento convencional. Es importante la información científica y promover el tratamiento integral del enfermo en beneficio de él también para utilizar todo lo que sea posible con o sin la terapéutica convencional, según también la fase de la enfermedad. Retomar el estudio de la medicina tradicional recomendada siempre por profesionales y restaurar nuestros valores éticos y el respeto del entorno como una forma de prevención para la salud, para las enfermedades, perdón, y restablecer el ecosistema. También es necesario esfuerzo económico, político, social de nuestros países en una forma organizada para poder ofrecer estas condiciones a nuestros pacientes. Ahora ya para a manera de conclusión, bueno, pues les dejo un panorama muy breve de lo que es mi país. Y este tema seguro ustedes lo conocen porque creo que el personaje anda por girar en Latinoamérica. Pero miren, tenemos ríos, tenemos desierto, tenemos flora, fauna, todos los climas.
Bien, pues bueno, para dar tiempo a las preguntas, maestra Beatriz, con mucho gusto. No voy a cerrar yo la presentación, pero también la charla. ¿Sí me escucha, perdón? Sí, maestra Beatriz, ¿se me escucha? Bueno, ¿sí me escuchan, perdón? Buenas tardes, sí, señora. Sí. Buenas tardes. Miguel Ángel Medina envía una pregunta, ¿cuál sería la opinión respecto al uso CBD, tratamiento de enfermedades? Mira, mire, lo que tenemos más como práctica en el manejo del CBD es el manejo de neuralgias, neuropatías, pacientes con dolor crónico, es con quien más se utilizaría. Incluso hacen preparados, no nada más en forma de microdosis y en forma oral, que se daría de 3 a 4 veces 3 gotitas sublinguales por un espacio hasta de 3 meses, dejar descansar una semana y volver a retomarlo. El procedimiento, sin embargo, también hemos visto aplicación de estos tratamientos en pacientes en infantes con crisis convulsivas de hasta 400 por día. Entonces, llegando a disminuir a 100, 120, que digo ya es algo significativo en cuestiones neurológicas para evitar el daño del cerebro en los menores, pero si el paciente lo permite y está disponible en el país y la terapéutica existe y está permitida, claro que sí, sí se puede otorgar. Se ha visto en el manejo, se podría dar a partir de la edad de 12 años de edad en adelante, ¿sí? Hasta los adultos mayores. Y les digo, o el efecto de la microdosis es, para que pueda tener un efecto colateral sería muy difícil. Y si ya estamos hablando de un paciente terminal y todo eso, pues yo creo que es un costo-beneficio muy alto que había que proporcionarle definitivamente. Muchas gracias. En el chat también tenemos a Bárbara que nos dice que qué experiencia tiene con el Reiki. Fíjense que esto ha sido, la verdad no puede uno dedicarse. Si hay gentes, los chamanes, los que se preparan como en la chamanería, son gente que saben de todo esto. La experiencia que yo tengo ha sido de un paciente que estaba en estado comatoso en el Instituto de Cardiología y una persona que sabía aplicar el Reiki fue, lo visitó y estuvo un par de sesiones con él, mandándole toda su energía, siempre, independientemente de lo que vayas a hacer, incluso, o sea, la medicina alópata o la homeópata, darle una intención. Y esa intención con la que tú otorgues lo que vayas a darle a tu paciente, por supuesto que se multiplica. Entonces, esta persona experta en Reiki va con el enfermo y ya no estaba en cuidados paliativos, perdón, intensivos, había salido hospitalización y ella después de un par de sesiones con eso, el enfermo despertó, era un adulto, sexo masculino, y aparentemente sin recordar que había estado en un estado de coma y con un bienestar favorecedor que poco a poco en un mes salió del hospital, pero de ese coma profundo que prácticamente ya no se contaba, por la aplicación de este tipo de energía, de este tipo de terapéutica, lograron resaltarlo, resurgirlo nuevamente. Yo lo viví, pero a través de terceras personas, yo propiamente no lo he aplicado. Muchísimas gracias, Cristian. Camilo tiene la mano levantada. Sí, jefe, gracias. Quería hacer varias preguntas a la ponente. Em, la primera es, mm,
¿Qué recomendaciones o abordajes terapéuticos o de cuidado nos puede recomendar para las familias en el momento de eh, afrontar el fallecimiento de un familiar? Por ejemplo, en el contexto de una persona que se encuentra en cuidados paliativos o cuidados al final de la vida, pues esa situación de cuidado cuando esa persona fallece se trasloca a su familia. Entonces, ¿cómo desde su experiencia y cómo desde el rol como enfermeros podemos abordar y cubrir las necesidades que se pueden presentar en esa familia en ese momento, teniendo en cuenta pues ese traslado de la necesidad de cuidado ya a ese grupo familiar que queda pendiente? Claro. Mire, dar soluciones tanatológicas cuando es un duelo anticipatorio, que sería el caso que me presenta, es mucho más sencillo que cuando son muertes espontáneas, cuando son suicidios, cuando son homicidios por algún tipo de tragedia o algún desastre natural, es más difícil el trance porque es súbito. Sin embargo, cuando ya es un duelo, de acuerdo a las clasificaciones y todo esto les menciono de tanatología, es más sencillo, porque la persona ya sabe que no, que finalmente somos finitos, que todos tenemos así como ya una fecha de caducidad y que esa está próxima, ya lo tiene anticipado, la familia también. Entonces, hacer esas sesiones de despedida son muy sanadoras. Si le van a cumplir al enfermo, reunir al grupo y decirles qué necesita, qué quiere, porque muchas veces las personas se van con la situación, me gustaría ir a la playa, me gustaría que mis restos se depositaran en tal, me gustaría que todos ustedes, si estuvieran conmigo, me dieran un abrazo o que me trajeran de comer tal o cual cosa que fue mi favorita o mi bebida en los mejores años que estuve con ustedes. Entonces, esas situaciones unen mucho a la familia, complacen al enfermo y el doliente siente una sensación de paz y tranquilidad del deber cumplido. No se van con culpas, no se van con pendientes. Y aquí en México, en este mes de septiembre, hay una promoción del mes del testamento, en donde de costos muy elevados se baja a una quinta parte, entonces es algo beneficioso y con ello se da lo que es el ¿qué quieres hacer tú del mensaje anticipatorio también voluntario? Antes de que ya tu mente o tu cuerpo ya no pueda responder, ¿qué quieres hacer contigo mismo? Eso es muy importante, dejarlo asentado en el testamento, dejar esa voluntad anticipada que se llama aquí en forma, en términos legales, para que la familia no discuta, para que no haya dimes y diretes y hasta separaciones. Y también el enfermo se quede cubierto en ese aspecto legal, emocional y físico. ¿Qué quiero hacer con mi cuerpo? ¿Quiero que me cremen? ¿Quiero que me entierren? Eh, lo que ellos quieran, complacerlo. Eso es lo que pueden hacer en forma anticipatoria. Y es una forma digna de darle valor a la vida y también para, de alguna manera, la trascendencia de la persona con el fin de ella, que sería la muerte. Adelante, sus preguntas. No sé, Cristian quería hacer más preguntas. Adelante. Sí, señora. Quería también, bueno, la segunda pregunta era respecto a lo que usted nos comentaba cuando la situación se presentaba de forma súbita. Sin embargo, quisiera de pronto reformular la pregunta porque a lo que hago referencia en este momento no es al duelo anticipado con el sujeto de cuidado directo, sino al núcleo familiar. Es decir, cuando esa persona fallece, que ya no está, cómo atendemos en primera medida al núcleo familiar, a las personas con las que vivía, a los hijos. Entonces es un poco más orientado como hacia el traslado de ese cuidado hacia ese grupo familiar de forma más bien inmediata, teniendo en cuenta que a pesar de que muchos realizan un proceso de duelo anticipado y de aflicción anticipada, sin embargo, pues el proceso de muerte genera
una carga emocional alta y pues definitivamente nunca se está 100% preparado. Entonces por eso quería como puntualizar en que la pregunta era más hacia ese núcleo familiar, cómo deben ser las actuaciones. Ujú. Pues te digo, primero el soltarlo. Fíjate que lo que lleva al sufrimiento extremo es el apego. Cuando nos damos cuenta de que nada es para siempre y de que todo va a llegar a su fin, eso como que cuesta mucho trabajo aceptarlo y después polarizarlo. Pero en el momento que te das cuenta de que hay que disfrutar el aquí y el ahora, el hoy, lo que soy y lo que tengo, te permite entonces ya, si hoy tengo a la persona y hoy quiero con ella todo, la amo, la respeto, la saludo, le llamo por teléfono si está distante o le dejo una notita o por medio del WhatsApp le menciono que la quiero mucho, que lo extraño, que díganlo cuando estamos en vida, ¿sí? Para que después aquel que ya no está, pues ya no nos escucha. Pero bueno, si ya fue la situación, primero que déjalo vivir su duelo. Dejar que llore lo que tengan que llorar. Va a haber tristeza, es inevitable cuando se tiene un afecto. ¿Qué tanto es el vínculo que existe entre la persona fallecida y el que se quedó? Porque no lo va a vivir lo mismo el esposo que el hijo mayor, que el hijo del medio o a lo mejor los nietos. Entonces, dependiendo del vínculo y del apego que hay a la familia o al familiar fallecido en este caso, es con lo que va a sufrir. Los primeros 2 meses va a ser de tristeza, va a ser de dolor, va a ser de llanto por la pérdida sufrida y es inevitable el dolor. El sufrimiento sí, porque ya después de todo ese tiempo, bueno, ¿qué queda de bueno de lo que viví y que hubiera preferido no tenerlo, no vivirlo, no conocerlo y no estar con él o con ella? O darle las gracias y de alguna manera reivindicar su paso por esta vida. Ujú. ¿A través de qué? A través de mí. Mientras yo lo siga recordando, mientras yo lo siga sintiendo y viviendo, porque el muerto no se va con el cese de los signos vitales, ¿sí? El muerto se va cuando para ti, para ustedes desaparece de su mente y de su memoria ese personaje, ¿sí? Entonces, a través de ustedes, hacer la trascendencia, armar un álbum de fotografías con los mejores momentos, a lo mejor guardar una prenda o un juguete, si fue en el caso de un niño, y algunos hacen figuras en donde se guarda el aroma de esta persona, una almohada, y que es algo significante, que es de él para mí, y con eso me quedo para siempre, porque digo, el lazo emocional, el lazo afectivo jamás se va a desprender, ¿sí? Lo que sí vas a permitir es que ese sentimiento se vaya minorando, el sufrimiento se vaya disminuyendo, pero nunca se va a olvidar, jamás. Ni le pidas que deje de llorar, que le llore a su muerto todo el tiempo que quiera. Ahora, cuando se vuelven duelos complicados es cuando se pasan a más de 2 años y sobre todo en fechas significativas, no sé, un aniversario, un cumpleaños, las fiestas de fin de año, de Navidad, si se celebran, dependiendo de la religión también, etcétera. Fechas significativas para ellos es cuando el duelo, o que se muera otra persona muy cercana y se hacen duelos acumulativos. Entonces, sí es importante, si no lo puede resolver, si pasan estos primeros 2 meses de que está en carne viva todavía el dolor y se sigue recordando y se sigue volcando en llanto y en angustia y en insomnio y demás, o tanto que se llegan a cuadros de depresión, que pueden ser cuadros menores, pero también llevarlos a cuadros de depresión mayor, consultar con un tanatólogo y con un médico en enfermedades mentales que sí le den alguna ayuda farmacológica para que salga de ese cuadro. Va- Muchísimas gracias. Tengo, no sé, Gracias. un comentario de Miguel Ángel que Sí. dice, y en especial con Alzheimer y adultos mayores, ¿será como experiencia que tenga con ellos? Pero en cuanto a qué necesitas saber, ¿cuál sería la pregunta en relación al Alzheimer o adultos mayores?
El uso del CBD en adultos mayores, sobre todo con Alzheimer. Ujú. Pues mire, si le digo que es para el manejo, sí se les puede dar, eh, pero ¿cuál sería para el manejo propio de los síntomas de demencia o los quieren para el manejo de dolor en alguna situación? Porque si es para, como manejo de demencia y todo eso, hay otras cuestiones de herbolaria que tienen un mejor efecto que el CBD. El CBD está más relacionado, o bien sí se les puede dar si... porque acuérdense que a la larga pueden tener más deterioro neurológico con el uso del CBD. Claro que no sé qué edad tenga ni el propósito de dar el CBD. Hay diferentes grados de Alzheimer y también de demencia. Entonces, puede ser a la par del tratamiento médico y como un paliativo, dar el CBD y siempre sería en microdosis y con la anuencia del médico tratante. Yo los mejores resultados que he visto en el uso del CBD, más que síntomas, si se refieren al manejo sintomático de estas demencias, sería más en el manejo del dolor, más que como manejo terapéutico de demencias. Correcto. Muchísimas gracias. No, para servirte un gusto. Bueno, Adiela, Nao tiene la mano levantada hace ratico. Sí, adelante. Bueno, agradecerle por tratar este tema tan sensible y tan necesario en nuestro campo, que a veces lo vemos tan distante y no se asume como tal. Quería hablarle sobre qué tanto se usan esas terapias en las instituciones, pues en México, y qué tan efectivas y qué tan convencidas están nuestras colegas de hacer esta terapia complementaria que es tan importante. Sí, fíjense que quizás en todas las instituciones no se ve, donde puede manejarse y hasta hay simposium, sobre todo en el área de psicología o de psicooncología, por el tipo paciente que se maneja ahí. Serían los hospitales que aquí se conocen como de alta especialidad, los institutos, en donde hay un área específica de cuidados paliativos y donde se maneja todo este acúmulo de conocimientos psicológicos, terapéuticos y con ello las técnicas, en donde sí se encuentra, en el momento que corta uno la emoción, primero identificar qué emoción. Acuérdense que dentro del duelo, según las etapas de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la precursora de todo esto, ¿en qué etapa está el enfermo? Porque aunque esté ya en fase terminal, vamos a ver que la etapa puede ser la negación. Yo no estoy enfermo y a mí tú no me vas a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. La ira o el enojo, y entonces no te acepta nada y te manda tan lejos como pueda. Y luego, finalmente la negociación, ok, bueno, pues miren, a lo mejor si se puede, si esto ustedes me van a mejorar un poco, viene, que será la tercera etapa, la negociación. Después ya viene otra etapa de depresión, decir, de aquí yo ya no salgo, ya no voy a pasar, pues ya aquí estoy y hagan conmigo lo que quieran. Y la final, que es la aceptación, y es cuando mejores resultados encontramos en esa quinta etapa. Pero no quiere decir que el paciente se encuentre siempre en esa postura. Puede, como seres cambiantes que somos, no somos lineales, también las emociones pueden ir y venir. Y de acuerdo a eso, irlo manejando. ¿Qué tiene mi enfermo en este momento? ¿En qué tipo de emoción está en él? Y de acuerdo a eso, manejarlos. Y lo aceptan muy bien. Porque si está en una etapa de ansiedad, de angustia, de insomnio, todo eso, le das meditación, le das relajación, musicoterapia, también te puede ayudar aromaterapia, lo que él también esté dispuesto a recibir y el área donde estás, ¿verdad? No vas a prender una vela a lo mejor en una terapia intensiva, un incienso, pero a lo mejor le puedes dar un masaje. Y a través de la reflexología, en el momento que ellos sientan que la atención está dirigida a ellos y cortas tú la emoción cualquiera que fuere y los compenetras en su manejo y se dan cuenta que para alguien es importante, a pesar de sus condiciones, ellos se transforman y se abren completamente hacia ti
y ese momento de felicidad, de tranquilidad y de paz para ellos como seres todavía vivientes y en este plano es muy gratificante y se van complacidos, aunque haya sido 5 minutos nada más de vivir. Qué interesante la conferencia del día de hoy, muy importante ese momento de cuidado intenso y compenetrado con el paciente, así sea los 5 minutos que nos está diciendo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queda invitada para próximas veces, les llegará la invitación. Gracias, Beatriz. No, Muchas con mucho gracias. gusto. Muchas gracias por todo a todos los que asistieron el día de hoy y quedan pues invitados para dentro de un mes. Nuevamente les estará llegando la invitación. Carmen nos va a dar la última, la última intervención. Hágale, Carmen. Claro, claro que sí. A ver, adelante, Carmen. Maestra, Sí, la escucho. agradecerle muchísimo la conferencia y hacer una recomendación con la venia suya. Y es que a veces pensamos que este tipo de terapias complementarias solamente lo necesitan las personas que están al final de la vida. Y es muy importante entender que cualquiera de nosotras y nosotros podemos ayudar, generar cuidado de enfermería desde estos procesos alternativos a todas las personas. Agradecerle muchísimo, hemos aprendido hoy, hemos reflexionado mucho hoy y decirle, como le acaba de decir la doctora Beatriz, nosotros necesitamos tener más personas como usted en nuestro gremio, porque a veces olvidamos ese proceso de cuidado alternativo. Creo que es fundamental. La pandemia nos dejó una necesidad de cuidado espiritual y cuidado alternativo y creo que vale la pena que lo pensemos. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos tenerla muy pronto nuevamente en espacios como este y ojalá también presenciales. Un abrazo desde Colombia. Qué linda, te lo agradezco mucho, un placer. Y de verdad que sí, es un trato humano que yo creo que todos merecemos, somos dignos de ellos. Arranca la ventana abajo el teléfono. Muchísimas gracias. Ay, esa regañadera tan mamona. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien y hasta pronto. Hasta pronto, Beatriz. Buena tarde. Gracias. Chao. Gracias.